Habíamos ya hablado de los tres primeros. Vamos a recordarlo así brevemente a modo de introducción. Y el primer elemento que hemos visto de la armadura de Dios es el cinturón de la verdad. Hemos visto que el cinturón de la verdad es algo muy importante para el soldado romano. Él debía de ceñirse, dice, debía de colocarse ese cinturón antes de irse a la batalla. Él no debía de esperar a que el enemigo llegue o llegar a la guerra o a la batalla sin ese cinto. Vemos que ese cinto representa la verdad de la palabra de Dios. Nosotros también, al igual que ese soldado romano, debía de ceñirse del enemigo. ¿Cómo? Nosotros también debemos de prepararnos antes de recibir el ataque del enemigo. ¿Cómo? Conociendo la verdad escrita que está en la palabra de Dios. Ahí nosotros encontramos toda la verdad de Dios. Así el enemigo no va a venir a engañarnos. ¿Por qué? Porque nosotros ya vamos a conocer la verdad que está en la palabra y de esa manera nosotros vamos a permanecer firmes contra los ataques del enemigo. También hemos visto la coraza de justicia. Esta justicia es la justicia de Cristo. Dios toma la justicia de Cristo y la pone sobre la persona que ha aceptado al Señor Jesucristo, pone esa justicia sobre él y la declara justo por los méritos del Señor Jesucristo. Él pone su justicia sobre esa persona pecadora, injusta, y no solo eso, sino que toma también sus injusticias y Cristo las carga. Entonces nosotros de esa manera somos justos, somos declarados justos, pero a veces nosotros, siendo declarados justos, seguimos viviendo injustamente, practicando la injusticia. Entonces nos llama a vivir de una manera práctica siendo justos, y no solo siendo justos, sino que también denunciando las injusticias, así como hemos visto que Juan el Bautista también denunció las injusticias. Yo sé que de repente cuesta denunciar las injusticias en el lugar a donde nos encontramos, pero es algo que el Señor nos manda también a nosotros. No solo de vivir en justicia, de abandonar esos tratos injustos, esas ganancias deshonestas. Entonces nosotros vivimos de una manera práctica siendo justos, abandonando las injusticias, siendo más semejantes a aquello que Él ya nos ha declarado. Y luego hemos visto las sandalias que representan al Evangelio de la paz. Nosotros hemos sido justificados por gracia. Nosotros recibimos ese regalo de parte de Dios. Y no solo trae paz para con Dios, sino que trae también paz a nuestros corazones. A pesar de la incertidumbre, a pesar de lo que podría estar pasando, esa paz gobierna nuestros corazones. Porque nosotros hemos sido justificados, tenemos nuestra salvación asegurada y descansamos en el Señor, en lo que Dios ha provisto para nosotros. Entonces, esa paz gobierna nuestros corazones. Amén. Entonces, en este verso 16, vamos a leerlo, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, Pablo acá nos nombra el cuarto elemento que el soldado romano debía de utilizar. En este caso vemos a nombrar a Pablo el escudo. Y habían tres tipos de escudos que el soldado romano generalmente utilizaban, que es, en este caso vamos solo a ver el escudo que utilizaban los soldados romanos para la batalla, para el combate. Utilizaban tres, pero el que vamos a ver, el que describe en este verso es el escutum, que significa escudo, solo que está en latín. Entonces, este escudo era un escudo rectangular que medía aproximadamente
entre 1,6 de alto a 1,22 aproximadamente. Y de ancho medía más o menos entre 56 centímetros y 75 centímetros. Tenía un peso aproximado entre 5,5 kilos a 7,5 kilos. Era lo suficientemente ancho, por decirlo así, para que el soldado romano pudiera entrar y refugiarse dentro de él. También es una característica muy importante que tenemos que mencionar, que estaba hecho de tiras de madera y estaba recubierto de lona o algún tipo de cuero que le daba mayor firmeza y mayor durabilidad también. Entonces Pablo nos muestra que el escudo representa, en este caso, la fe. Pero ¿de qué fe está hablando en este verso que Pablo menciona? Porque hay tres tipos de fe que se mencionan en Efesios. Está la fe salvífica, que es la fe para salvación, la fe que yo pongo en el Señor Jesucristo, y eso me introduce a la familia de Dios y yo soy salvo. Esa es una de las fe que se habla en Efesios, la fe que me introduce a la familia de Dios. Yo deposito, me arrepiento de mis pecados, deposito mi fe en Cristo Jesús y yo soy salvo. También vemos la otra fe que se refiere al cuerpo de doctrinas, que me lleva, digamos, a la madurez espiritual a través del conocimiento. Yo dedico tiempo a las escrituras, pongo de mi parte y eso me lleva a mí a una madurez espiritual. Yo voy creciendo en una mayor madurez espiritual a medida que yo voy conociendo lo que está escrito en la palabra en relación a nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo voy creciendo. También es esa la fe, al cuerpo de doctrinas. Y vemos esta tercer fe que nos habla, que es escrita que Pablo menciona, que es esta fe, que es la fe en la confianza en Dios. Yo deposito mi confianza en Dios. Yo ya he sido salvo, he conocido la palabra y hoy tengo confianza plena en Dios. De esa fe está hablando. Mi fe puesta en la confianza en Dios, a pesar de lo que pueda estar pasando. Y Samuel Pérez Millos dice lo siguiente en relación a este versículo. La fe que se adhiere a la verdad es la fe que sustenta y nos da firmeza contra los ataques del enemigo. La fe victoriosa descansa en la verdad revelada que nos enseña en el poder infinito de Dios. Entonces nuestra fe, ¿qué es lo que está diciendo Samuel Pérez Millos? Que nuestra fe descansa en la verdad escrita, se alimenta de la palabra de Dios. Eso nos está diciendo. Nosotros también tenemos, como hemos visto, es muy importante el cinturón de la verdad, porque eso nos lleva a un crecimiento espiritual y a que nuestra fe también pueda tener mayor confianza en Dios. Se nutre de la palabra. Eso es lo que nos está diciendo Samuel Pérez Millo. Entonces nosotros no solo necesitamos de la fe dada por Dios, sino que esa fe también debe de descansar en la palabra de Dios. Nuestra fe debe de descansar en la palabra de Dios. No es solo la confianza en Dios, sino que la fe descansa también en la palabra de Dios, que es la verdad escrita, la verdad revelada. Entonces nosotros debemos de ser diligentes, dedicar tiempo a la palabra de Dios, a conocer sus verdades. Esa es nuestra responsabilidad. Nosotros necesitamos colocarnos ese cinturón que hemos visto, que representa nuestra responsabilidad de prepararnos antes de recibir el ataque del enemigo, no después, porque a veces pasa eso, que después que ya somos tumbados por el diablo, ya el diablo nos asedió, ahí empezamos a buscar del Señor, a buscar en su verdad. Pero lo que Pablo nos está diciendo es que nosotros tenemos que prepararnos de antemano. Entonces la idea de Pablo en relación a este verso es que
esta palabra tomar es más bien levantad el escudo. Eso es lo que Pablo nos está diciendo, que levantemos el escudo. Porque el diablo va a arrojar dardos de fuego, van a ser como flechas, dice, incendiarias, que nos va a arrojar a cada uno de nosotros en forma particular. Él nos conoce, Él te conoce, Él me conoce. Entonces, Él sabe nuestras debilidades. Y esos ataques dice que son como flechas incendiarias. Y Pablo nos dice lo obvio. Es sencillo lo que nos dice. Es bastante obvio, ¿verdad? Lo que dice. Levanten su escudo. Y es obvio, ¿verdad? Que tenemos que levantar para evitar el ataque del enemigo. Pero a veces, ¿qué pasa? Que nos comportamos como niños. ¿Qué pasa con el niño? Acá Pablo, yo digo que él prácticamente ya entendía, capaz en base a las experiencias, en base a la revelación de Dios, pero él ya conocía y sabía lo que se avecinaba. Nosotros a veces con los niños también así, por algo le decimos, no te subas ahí. ¿Por qué? Porque sabemos que se puede caer. Es algo obvio. Y Pablo nos dice eso, lo obvio nos dice, levantemos el escudo, pero muchas veces nos comportamos como niños y que aún lo obvio se nos tiene que decir. ¿Por qué? Porque no entendemos. El niño no entiende. El niño se va a subir ahí y se puede caer, pero él no entiende que se puede caer. Nosotros sí comprendemos. Y Pablo comprendía eso, que el ataque del enemigo iba a llegar. Y por eso nos dice lo obvio, levanten su escudo. Y eso es lo que nos pide a cada uno de nosotros, que estemos preparados, que nuestra fe se nutra de la palabra y que levantemos nuestro escudo y estemos preparados de antemano antes de recibir el ataque del enemigo. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Es bastante obvio, ¿verdad? Pero a veces tenemos que recordar hasta lo obvio, hasta eso sencillo, porque hay tantas cosas prácticas en la palabra que a veces nos dice de forma clara que aún siendo tan clara no la hacemos. Pero Pablo nos pide que levantemos nuestro escudo. ¿Y cómo es eso? Nutriendo nuestra fe en la palabra de Dios. Entonces nosotros no tenemos que esperar a que no sucedan las cosas. Y más en cuanto al ataque del enemigo. Nosotros tenemos que prepararnos de antemano. Entonces, si nosotros queremos estar firmes en esta batalla, tenemos que buscar de Dios. ¿Y a dónde le vamos a encontrar? En su palabra. Amén. También quisiera resaltar algo muy importante que me llamó mucho la atención en relación a la espada, al escudo. Dice que tiene la capacidad de apagar los dardos de fuego, como un escudo hecho de madera, cubierta con lona o con cuero, puede tener la capacidad de apagar los dardos de fuego. En forma literal, los soldados romanos hacían algo, porque ellos recibían ataques del enemigo con flechas incendiarias, dicen. Estaban mojados con brea, la punta de las flechas, la incendiaban y las lanzaban. Eso hacían. Habían escuadrones, digamos, de arqueros en las guerras que se dedicaban exclusivamente a arrojar flechas. Yo no sé si alguno llegó a ver la película de Los 300, donde hay una escena donde, bueno, algo similar es lo que pasaba en las guerras. Entonces, el soldado romano debía de prepararse para combatir esas flechas que venían en forma, que estaban incendiadas. ¿Cómo lo hacían? Cuentan los estudiosos de estos tipos de acontecimientos de guerras y todo eso, que ellos sumergían, dice, sus escudos en agua. Toda la noche lo dejaban en agua. Y de esa manera las flechas no podían tener efecto sobre esos escudos. Evitaba que el escudo se incendie, porque estaba hecho de madera, evidentemente, materiales inflamables. Pero, ¿cómo nosotros podemos trasladar eso a lo espiritual? Porque acá dice que la fe tiene la capacidad de apagar esos dardos de fuego. La fe misma
puede y tiene la capacidad de extinguir. Para la fe no es nada. Dice que si tenemos como, por lo menos como un grano de mostaza, dice que podemos decirle a ese monte que se mueva y se va a mover. Entonces vemos que no es nada tampoco en ese sentido esas flechas para la fe. Pero Pablo nos describe un poquitito más atrás algo que fue muy revelador para mí. Y lo compara el agua con algo. Yo quisiera que me acompañes en Efesios 5, verso, verso 25. Efesios 5, 25. Y con esta idea terminamos esta parte, esta sección del escudo. Dice Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Acá Pablo nos recuerda nuevamente que debemos de amar a nuestras esposas. No es eso, ¿verdad? Pero es muy importante que amemos también a nuestras mujeres. Así como Cristo dice, amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. ¿Con qué compara el agua? Con la palabra. Entonces, hermano querido, para que tu fe sea capaz de extinguir los ataques del enemigo, así como el soldado romano lo hacía. ¿Qué hacía? Buscaba su escudo. Para que nuestra fe tenga esa capacidad de extinguir los dardos de fuego del maligno, tenéis que estar saturado de la palabra de Dios. Eso es lo que debes hacer. Estar saturado de la palabra de Dios. ¿De qué nos sirve que Dios nos haya dado a cada uno de nosotros su palabra si nosotros no tomamos la responsabilidad de nutrir nuestra fe en lo que está escrito acá? Esto es muy importante para cada uno de nosotros. Esto no es un amuleto para nosotros. Esto nutre nuestra fe, dice. Entonces no es culpa de Dios que tu fe se debilite. Es nuestra culpa. Porque no tomamos la debida responsabilidad de estudiar su palabra. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste tu Biblia y mojaste tu escudo? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue? Esa es nuestra responsabilidad. Por eso somos derribados muchas veces por el enemigo. Porque decimos tener fe, pero la fe no se nutre de la palabra de Dios. Entonces nosotros debemos de sumergir nuestra fe en la palabra de Dios. Así para cuando venga el ataque del enemigo, nosotros podamos apagar los dardos de fuego. Sencillo es, mi hermano. Sencillo. Eso es lo que Pablo está diciendo cuando nos dice que levantemos nuestro escudo. Que nuestra fe se nutra de la palabra de Dios. Amén. Bueno, vamos a pasar al verso 17. Ahí vemos dos elementos, pero vamos a describir el primer elemento, que es el casco de la salvación. Vamos a leer el versículo 17. Dice, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice, tomad el yelmo de la salvación. Entonces, el yelmo es el casco utilizado por el soldado romano que debía colocarse para proteger su cabeza. Es obvio, es evidente, ¿verdad?, que el casco es para eso. Y dice que también tenía
como una protección adicional acá en el sector del cuello, que era como en forma curva para que pueda también tener movilidad, pero también tenía una protección extra que era la parte del cuello. Era hecho generalmente de hierro o de bronce y este, como decimos, protegía la cabeza y el cuello. Algunos también tenían como un soporte encima donde iban colocados plumas, pelos, y esto distinguían, digamos, de rangos y de escuadrones, o sea, de unidades. Eso hacía ese adorno que tenía encima del casco. ¿Y qué representa el casco? Acá la misma palabra nos responde. El casco representa la salvación. Entonces vemos este verbo tomar, a diferencia del verbo mencionado en el versículo 13 y el versículo 16, que, que en el verso 13 y el 16 es más bien una responsabilidad nuestra el de tomar. En este caso, este verbo tomar más bien es recibir. O sea, yo no hago nada en relación a esta salvación provista por Dios. Más bien es lo que yo tengo que hacer es recibir. ¿Cómo yo recibo? Por medio de la fe. Yo me arrepiento, deposito mi fe en el Señor Jesucristo y soy salvo. Entonces yo esto lo recibo por gracia, es un regalo de Dios, es un don de Dios. El mismo Señor Jesucristo, la persona del Señor Jesucristo, es el regalo provisto por Dios para nuestra salvación. Pero ¿de qué salvación me está hablando Pablo en este versículo? Samuel Pérez Millo dice lo siguiente: esta salvación que Pablo habla es una esperanza de salvación futura. Es una esperanza de salvación futura que es la consumación de todas las cosas. Entonces, para que nosotros podamos mantenernos firmes, debemos tener esperanza segura en que vamos a ser salvos cuando el Señor regrese. Eso es lo que está diciendo Pablo, que nosotros tenemos que tener confianza en esa salvación que Dios ha provisto, no solo esa salvación inicial, sino que en esa salvación completa, en que Él va a regresar a buscarnos a cada uno de nosotros. Y eso nos tiene que dar la seguridad, la firmeza en medio del combate. Entonces, esto nos da la fuerza para vencer y seguir firmes en medio de la lucha. Eso no, nos hace que no nos detengamos, porque sabemos que estamos seguros en esta esperanza de que nos espera algo mucho mejor. Nosotros descansamos en esa verdad, que Cristo va a regresar. Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice. Y esta es la esperanza que nosotros tenemos. Porque el Señor mismo, dice, descenderá del cielo, dice. Esto es en forma literal. Esto no es figurativo. El Señor va a descender, así como ascendió a los cielos, dice. Él nos prometió que iba a volver. Y dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice. Luego nosotros los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Qué hermoso es, hermanos, tener esta promesa escrita de parte del Señor para nosotros, que Él no nos va a dejar solos. Él va a venir a rescatarnos. Él va a venir físicamente a establecer su reino aquí en la tierra. Y nosotros que somos hijos suyos, familia de Dios, somos parte de este reino y parte de este acontecimiento en donde el Señor va a venir a buscar a los suyos, a sus hijos, a nosotros, a su iglesia. Y eso nos da la esperanza y la firmeza ante cualquier situación. Entonces, tenemos la esperanza de que
de que nada de lo que podamos experimentar hoy se compara a esa gloria futura. O sea, no hay nada que tú puedas experimentar hoy aquí en la tierra que sea mucho mejor de lo que vamos a hacer cuando el Señor venga. Romanos 8:18 dice, pues considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de compararse con la gloria que nos ha de ser revelada. Entonces, entender que el Señor nos prometió que Él regresaría a buscarnos y a restaurar todas las cosas. Eso a nosotros nos debe dar la firmeza y la seguridad contra los ataques del enemigo, porque sabemos que lo que viene es mucho mejor de lo que podamos estar pasando aquí. El diablo nos va a presentar infinidad de cosas para que caigamos. Pero si nosotros tenemos presente y recordamos esto, que hay un reino mucho mejor de lo que este mundo nos puede ofrecer, nosotros vamos a estar firmes contra esos ataques. Entonces, si este pensamiento está firme y sujeto en nuestra mente, también nos mantendrá firmes contra los ataques y las artimañas del enemigo. Esto tiene que estar enraizado en tu corazón, en tu mente, y recordar en todo tiempo esto. Y mucho más cuando el enemigo venga a atacarte. Nosotros debemos de recordar, debemos de conocer nuevamente su palabra para saber esto. Por eso el soldado romano debía de ceñirse primero con el cinturón de la verdad. Con el cinturón, y en nuestro caso representa el cinturón, representa la verdad. Esa es nuestra responsabilidad. Entonces, esta es la salvación que Pablo nos está hablando a nosotros. Que el Señor vendrá a salvarnos, a buscarnos a cada uno de nosotros. Entonces nosotros, mientras esperamos al Señor, también tenemos que ocuparnos de esa salvación que es nuestro proceso de santificación. Nosotros hemos sido justificados. El Señor ya ha hecho eso por nosotros, pero hay una responsabilidad en cuanto al andar nuestro. Entonces nosotros tenemos que santificarnos a medida que avanzamos y esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, vamos a ver este último elemento en esta mañana que Pablo describe, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver primeramente cómo era la espada. Había tres tipos de espada. Había el puyos, esto está citado en latín. El puyos, el gladius y la espata. En el griego se menciona solo dos tipos de espada. Y el que se menciona es la ronfalla, que es la espada larga, que generalmente medía más o menos 60 centímetros de largo, que era una de las armas que el soldado romano utilizaba. Estaba el puyos, que es la majaira, que era más bien era una daga, una espadita, un puñal, que medía más o menos entre 28 centímetros. Y esto era lo que portaba el soldado romano a la hora del combate. Entonces, la espada que Pablo está mencionando en este verso no es la ronfalla, la que es la más larga, porque generalmente tenemos entendido que cuando se dice espada es la espadota esa, pero no es esa la que Pablo está mencionando aquí. Está mencionando la majaira, la espadita corta, la daga. No se piensa que
Señor, habiendo una espada más grande, ¿por qué no me das uno más grande, verdad? Pero el Señor dice que es la daga. Pablo menciona la majaira, la espada corta, que tenía filo de ambos lados y tenía una vena central que le daba firmeza a esa espada, a esa daga. Pero nosotros, yo creo que, al igual que yo, también pensaba que era la otra espada, la rompalla, la más larga. Inclusive va a lucir más luego una espada más grande, más intimidante, ¿verdad? A diferencia de una espada pequeña ahí, ¿verdad? Entonces, el soldado romano también era parte esencial de la espada para ir en batalla. Entonces, lo que Pablo nos está tratando de decir en relación a esta espada, que es la espada corta, que nosotros tenemos una lucha personal, cuerpo a cuerpo, porque eso es lo que permite cuando nosotros tenemos una daga pequeña, que el rival se pueda acercar mucho a nosotros, a diferencia de una espada larga que te permite estar más lejos. Esta espada nos da la alusión de que nuestro combate es cercano al diablo. El diablo está asediándote, te está respirando acá en la nuca, te está sondeando, está caminando detrás tuyo. Eso es lo que nos está dando a entender Pablo con esta daga, con esta espada corta, que nuestra lucha es personal, es cuerpo a cuerpo con el diablo. Entonces nosotros, sabiendo esto, tenemos que tener mucho más cuidado. Cómo caminamos, cómo andamos, las cosas que hacemos, porque el diablo se va a abalanzar sobre nosotros. Va a buscar el momento preciso. Y a veces pasa, así como dice Pablo, que la espada representa la palabra de Dios y cuando nosotros no conocemos la palabra de Dios, aún la palabra de Dios, el enemigo va a tomar para engañarte. Te va a quitar tu espada y con la misma espada que era tuya te va a clavar. Eso es lo que está diciendo. Imagínense, tener la daga en tu mano y que te quite el enemigo y que la misma daga que te pertenece a ti la uses para apuñalarte. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Debemos de ser responsables también en ese conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, así como vemos, esta espada, que es la palabra de Dios, es entregada al creyente por medio del Espíritu Santo. No para que yo la use para conquista, porque Cristo ya venció. Cristo ya nos dio la victoria, porque eso es lo que creemos generalmente en relación a esta espada, que es para conquistar. Pero en este caso vemos que es para defendernos, porque Cristo ya venció. Nosotros estamos en esta batalla, esperando que el Señor regrese. Y mientras que esperamos que el Señor regrese, tenemos que mantenernos firmes en esta lucha personal, cuerpo a cuerpo, con el diablo, con sus acechanzas, con sus tentaciones, con todo lo que te pueda presentar enfrente. Todo es real. Yo sé que de repente parece ficticio todo lo que estamos diciendo, pero es real, hermano querido. Hay un mundo de tinieblas, hay un mundo espiritual que no descansa como nosotros. Nosotros descansamos, dormimos, pero este mundo donde hay demonios no descansa. No descansa para que el Señor no cumpla su propósito sobre la iglesia y sobre tu vida. El diablo no descansa. Entonces es la espada del Espíritu que le entrega al creyente para su uso. Es el Espíritu Santo la que te entrega a ti. Y que es la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la palabra que el Espíritu entrega al creyente? Porque hay dos términos griegos que se utilizan para palabra, que en el español es el logos y el rema.
Logos significa palabra en el sentido general. Puede ser una palabra escrita, un mensaje, un discurso. Entonces, eso es lo que significa logos, palabra. Y la palabra rema es la palabra pronunciada, no escrita. Esa es la palabra susurrada cuando sale de la boca. Y es utilizada en Mateo 4:4. Cuando el Señor Jesús le dice al diablo, o sea, reprende al diablo en la tentación. ¿Qué le dice? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Acá dice, sino toda rema que sale de la boca de Dios. Él utilizó la palabra de Dios. El Espíritu Santo trajo en él esa palabra necesaria en el momento justo en base a la tentación que él estaba recibiendo. Él tenía hambre, venía de ayunar 40 días, 40 noches, tenía hambre, tenía sed, y el diablo se presenta a él. Y le empieza a tentar. Pero el Señor utiliza un recurso provisto por el Espíritu Santo y dado en ese momento. Es entregado al Señor Jesús por medio del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Y utilizó esta palabra que dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda rema que sale de la palabra de Dios, de toda palabra. Ese es rema. El Espíritu Santo trayéndote en el momento justo, en medio de esa batalla espiritual, la palabra necesaria para ese momento dado. Pero ¿qué pasa? Nosotros necesitamos primero llenarnos del logos, que es la palabra escrita que está en esto. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo pueda tener tela de donde recortar y traer a memoria a ti y utilizar esa daga para tu defensa. Pero cuando no tenemos logos, que es la palabra del Señor, ¿qué pasa? ¿Cómo combatimos al diablo? Ahí recaemos al primer punto nuevamente, que es el cinturón de la verdad. La responsabilidad nuestra de estudiar su palabra, de meditar en ella. La palabra de Dios es como una caja de herramientas. Si yo tengo algo descompuesto, necesito quitar un tornillo, ¿qué yo busco? Un destornillador. Yo no voy a agarrar una pinza o un alicate. Pero para eso tiene que estar ese recurso en la caja de herramientas. Yo tengo que absorber todo lo que está escrito en la palabra de Dios para que el Espíritu Santo pueda tomar aquello que ya está en nosotros, que es la palabra de Dios escrita, el logos, para que el rema pueda venir a nuestra mente. El Espíritu Santo nos entrega en ese momento dado, en ese momento específico de la tentación, de las pruebas. El Espíritu Santo nos entrega la palabra de Dios, pero nos entrega la palabra específica para ese momento dado. No cualquier palabra, sino la necesaria y justa para poder mantenerte firmes en medio de esa situación y en medio de esa batalla espiritual. Pero para eso necesitamos conocer, memorizarla, estudiarla, meditarla. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra, es tuya, es mía. Si es que querés que el Espíritu te entregue esa daga para tu defensa, necesitas tener tela de donde recortar. Tiene que tener tela de donde recortar y acá vamos a encontrar la tela que necesitan. Entonces muchas veces nosotros somos derribados por Satanás porque desconocemos lo que enseña la palabra de Dios. Y de ahí recae el cinturón, así como dije, el cinturón de la verdad. Que nosotros seamos diligentes
Nosotros tenemos que dar de nuestro tiempo, no tenemos que esperar. Tenemos que poner de nuestra parte. Entonces, para terminar, mi hermano querido, esta pequeña enseñanza, yo sé que no hemos hablado mucho, no hemos dicho mucho, porque hay muchas cosas que podemos decir en relación a estos tres elementos, a los 6 elementos que constituyen la armadura de Dios. Entonces, tenemos que entender bien que la Biblia no es un amuleto, no es un amuleto en contra de Satanás. Que por el simple hecho de yo citar la Biblia, ya me libra de las artimañas del diablo. La enseñanza consiste en que la Biblia controle absolutamente y plenamente toda mi vida. Y que todo esto conduzca a cada uno de nosotros a una vida de obediencia, sujeción y lealtad a las Escrituras. De nada nos vale saber toda la Biblia, memorizarla toda la Biblia, si su contenido no nos regula a nosotros mismos, no regula nuestra manera de andar. De nada nos sirve. La palabra de Dios nos debe controlar la manera de andar y de vivir. Entonces, que el Señor nos ayude de ahora en adelante a quitar provecho de todo aquello que el Señor nos da. En este caso, las armaduras de Dios que necesitamos para la batalla, para mantenernos firmes. Eso es lo que necesitamos. No solo conocerla, sino vivirla de manera práctica, aplicada a nuestra vida. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude, hermano querido.